Genaro García Luna no fue un policía, fue el hombre que se paró frente a cámaras prometiendo orden mientras detrás el país se partía en dos. Durante años México escuchó la misma palabra, conflicto, pero el expediente que hoy lo persigue cuenta otra historia. Sobornos millonarios, protección institucional, rutas abiertas para toneladas de sustancias, información filtrada y la seguridad pública convertida en negocio. Mientras afuera las víctimas se acumulaban, adentro se firmaban acuerdos, se movían contactos, se cerraban tratos, porque cuando García Luna cayó y lo condenaron en Estados Unidos no cayó un hombre, cayó un sistema, y cuando cae un sistema los que estuvieron cerca no duermen, tiemblan. Hoy los arrestos empiezan a sonar como un reloj, uno y luego otro. Última hora, acaban de detener en Puebla a otro colaborador de Genaro García Luna, y lo que se le atribuye no es menor, peculado y delincuencia organizada, con un mismo objetivo oscuro, frío, mecánico, mover dinero sucio como si fuera parte del sistema. La escena, según fuentes federales, no tuvo espectáculo, solo concreto húmedo, un pasillo con luz blanca, el chirrido de unas esposas cerrándose y un hombre que baja la mirada cuando escucha su apellido, aunque públicamente lo llamen Eduardo N. ¿Por qué esta captura anunciada por Ulises Lara, vocero y fiscal especial en investigación de asuntos relevantes, no llega sola? Llega con contextos, llega con eco y llega con la palabra que más le duele a un Estado cuando la pronuncia en voz alta: red. En la primera conferencia de Lara, dentro del equipo de la fiscal Ernestina Godoy, la frase fue directa, fue aprendido por su probable participación y luego el golpe peculado. Delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tres piezas que juntas no describen un error, describen una maquinaria. La ventana temporal abre una grieta exacta de diciembre de 2008 a agosto de 2013. Ahí, en ese tramo de años, Eduardo N., como comisionado del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social. En otras palabras, el hombre que firmaba, supervisaba, autorizaba en el corazón del sistema penitenciario federal. Y el dato que enciende el foco rojo es este: los contratos, servicios para centros federales de readaptación social, documentos con membretes limpios, pero consecuencias sucias, convenios que según la investigación de la FMDO se habrían usado para desviar recursos públicos. Se habla de un boquete de alrededor de 5.000 millones de pesos destinados a instalaciones penitenciarias. En paralelo, el rompecabezas ya trae más piezas manchadas. Hace unos días también cayeron Jesús N. y María NL, Jesús vinculado a proceso y con prisión preventiva en el penal de máxima seguridad en Almoloya. María, vinculada por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, también bajo prisión preventiva. Tres nombres, una misma línea, una misma sombra, apuntando al mismo centro, la estructura que operó bajo García Luna. Y mientras el país escucha la noticia como si fuera otra detención más, hay un detalle que cambia el tono, la coordinación con el gabinete de seguridad. Ahí, en esa mesa donde se cruzan inteligencia, tiempos y silencios, Omar García Harfuch fue notificado, no con gritos, con una frase corta de esas que pesan: ya está asegurado. Harf, como ancla en el tablero, lo entiende. Cuando el Estado empieza a tocar a los operadores, no está deteniendo a un hombre, está jalando un hilo, y cuando jalas ese hilo, siempre aparece algo escondido del otro lado. Porque la pregunta real no es ¿a quién detuvieron hoy? La pregunta real es ¿a quién va a señalar mañana ese expediente cuando por fin lo abran completo? Puebla huele a lluvia vieja y gasolina. El pavimento mojado devuelve reflejos rojos como si la ciudad respirara por una herida. No hay sirenas, no hay espectáculo, solo pasos rápidos, un portazo amortiguado y el silencio de quienes saben que una detención así se maneja sin ruido. Dentro de una camioneta sin distintivos, un agente ojea una carpeta de bordes gastados. No necesita leer todo, reconoce el patrón. Contratos, sellos, firmas repetidas, montos que suben como fiebre y un nombre que vuelve como sombra al final de cada línea: García Luna. El anuncio público lo suelta Ulises
Lara, con el tono de última hora que pretende sonar sobrio, pero trae filo. Detuvieron a Eduardo N., probable peculado, probable delincuencia organizada, y la frase que en lenguaje de fiscalía significa túnel de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita. La clave no es solo el quién, es el cuándo. Los expedientes lo marcan como un latido exacto de diciembre de 2008 a agosto de 2013. En ese periodo Eduardo N. habría sido comisionado del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, una oficina con nombre largo, puertas pesadas y una verdad simple. Ahí no se dispara, ahí se autoriza y ahí aparece la primera anomalía, los contratos. Servicios para centros federales de readaptación social, papeles normales con palabras limpias pero rutas torcidas, proveedores que se repiten, conceptos que suenan a humo, pagos que se estiran sin explicación, como si el dinero aprendiera a caminar con uniforme y gafete. Un reportero pregunta si es un caso aislado. Lara no se esconde, es la misma línea. Y esa palabra línea suena a red porque hace días también cayeron Jesús N. y María N., uno ya con prisión preventiva en un penal de máxima seguridad, la otra vinculada por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. 3 nombres distintos, un mismo hilo. Se habla en pasillos de un boquete de alrededor de 5,000 millones de pesos destinados a muros, cámaras, vigilancia, dinero para contener peligros que habría alimentado otros. En una mesa de seguridad alguien despliega un mapa de conexiones, no es de calles, es de firmas. Y ahí aparece Harf, no como figura pública, sino como el hombre que entiende lo que viene cuando el Estado toca a los administradores del dinero. El siguiente golpe va hacia quien movía la maquinaria, porque lo verdaderamente inquietante no es lo que ya dijeron, es lo que todavía no enseñan. Y en ese expediente, según susurros internos, falta una hoja. Una sola hoja con un nombre que podría cambiarlo todo. ¿De quién es esa firma final? Si alguien cree que la corrupción suena a enfrentamientos, se equivoca. La corrupción suena a impresora, a grapa, a firma húmeda, a una hoja que cae sobre otra hoja hasta que el montón se vuelve montaña. En el centro de esta historia no hay un operativo, hay un comisionado, un escritorio, una ruta administrativa, porque el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social no es una oficina cualquiera, es la llave de los contratos, el puente entre presupuesto y realidad. Y cuando esa llave se tuerce, el dinero no desaparece, se transforma. La Fiscalía sostiene que durante ese periodo de diciembre de 2008 a agosto de 2013, Eduardo N. habría suscrito contratos de servicios para distintos centros federales, palabras limpias, intenciones sucias, mantenimiento, equipamiento, servicios integrales, términos lo suficientemente amplios como para esconder una verdad incómoda. El sistema penitenciario también puede ser una caja fuerte si alguien tiene la combinación. Y el nombre que se repite como sombra detrás del vidrio es Genaro García Luna, el arquitecto público del conflicto, el técnico de mirada dura, el hombre que vendió modernidad, mientras, según tribunales estadounidenses, recibía sobornos, facilitaba rutas de sustancias y protegía intereses criminales. Su caída terminó con una condena de 38 años, pero no terminó con las preguntas, solo las dejó esperando. Por eso esta detención tiene filo, porque la FGR no está hablando de un caso aislado, está hablando de una red, y en esa red ya hay más nombres. Jesús N., vinculado y encerrado, María N., señalada por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, también bajo prisión preventiva. Piezas que no se detienen por casualidad, se detienen cuando alguien arriba decide que el expediente ya puede moverse. En los pasillos se murmura otro detalle, uno que huele a tierra mojada y a propiedad vieja, la mención de una ex hacienda en Tilapa, Puebla, y adjudicaciones presuntamente irregulares, como si el dinero público hubiera dejado el cemento de los penales para convertirse en ladrillo privado, y entonces
aparece la cifra que no cabe en la garganta, alrededor de 5,000 millones de pesos, dinero destinado a contener a los criminales que, según la línea de investigación, pudo haber alimentado a la misma estructura que decía combatirlos. En una mesa de seguridad, el informe llega sin adornos. Lo lee un equipo, lo resume una voz, y cuando el documento termina, alguien menciona el nombre que funciona como ancla en esta historia, Harfush, no por protagonismo, por comprensión del tablero. Cuando se toca el flujo del dinero, el siguiente golpe casi siempre es un nombre más alto, y justo ahí, en el último párrafo del informe, hay una anotación breve, una referencia que no debería estar como si el expediente quisiera hablar, porque esa línea menciona a beneficiarios finales y a quién está apuntando realmente. Más aterrador de la era García Luna no fue solo lo que hizo, fue lo normal que se volvió, porque su poder no creció en un sótano. Creció con reflectores, con conferencias, con aplausos institucionales. Creció bajo el sexenio de Felipe Calderón, cuando la palabra conflicto se convirtió en licencia para ampliar presupuesto, endurecer discursos y vender la idea de que si dolía era porque estaba funcionando. En ese escenario, García Luna operaba como un ingeniero del miedo, traje oscuro, mirada de acero, frases, medidas, el arquitecto público de una estrategia que prometía seguridad, mientras, según los tribunales en Estados Unidos, recibía sobornos del Grupo de Sinaloa, protegía cargamentos y filtraba información. Y ahora, años después, lo que cae no es el jefe, ese ya está sentenciado. Lo que cae es la estructura que lo alimentaba. Por eso la detención en Puebla no se siente como una nota más. La FGR informó que Eduardo N., Izúcar de Matamoros, acusado de peculado y delincuencia organizada por firmar contratos ligados a los centros federales de readaptación social. Y el detalle que enciende la rabia de cualquiera que recuerde ese sexenio. Reforma lo describe como comisionado de las cárceles federales durante el sexenio de Calderón. Es decir, mientras el país contaba víctimas y Calderón defendía su conflicto, alguien firmaba papeles que, según la propia investigación, habrían permitido desviar recursos destinados a penales, montos que distintas notas ubican en cerca de 5,000 millones de pesos. ¿Y qué significa eso en la vida real? Significa que el dinero que debía reforzar muros, cámaras, sistemas, seguridad, pudo terminar convertido en otra cosa. Propiedades, empresas, rutas, silencios, la corrupción no explota, se filtra. En la mesa donde se cruzan inteligencia y tiempos, Harfush, como esa figura que no necesita levantar la voz para entender el tablero, cuando empiezan a detener a los operadores del dinero, es porque alguien decidió que ya se puede empujar más arriba sin que el sistema se rompa antes de hablar. Y entonces la pregunta ya no apunta a Puebla, apunta a aquel sexenio entero. Porque si García Luna hizo lo que hizo 100 veces, ¿quién lo sostuvo? ¿O quién lo cubrió? ¿Y quién se benefició mientras el país ardía? Y justo cuando esa pregunta se asoma, el expediente agrega una frase corta, venenosa, que nadie lee en público: beneficiario final. ¿A quién se refiere realmente esa línea? Para entender por qué esta detención importa, hay que volver a la época donde todo se justificaba con una sola palabra: conflicto. En esos años, Felipe Calderón hablaba de firmeza, de mano dura, de recuperar el control. Y en ese mismo escenario, Genaro García Luna no solo era un funcionario, era el operador central, el hombre que aparecía como cerebro técnico, como especialista, como garantía de que el aparato federal sabía lo que hacía. Pero hoy el retrato se voltea, porque mientras el país veía conferencias, los expedientes señalan otra película, una estructura donde los contratos no eran papeles, eran túneles. Túneles para el dinero, túneles para el poder, túneles para que el Estado pareciera limpio por fuera, aunque por dentro oliera a metal viejo y humedad. Eduardo N. aparece en esa trama como una pieza clave, no por carisma, sino por posición. En el mundo penitenciario, el que firma no necesita gritar.
El que firma decide qué empresa entra, qué servicio se paga, qué costo se infla, qué concepto se vuelve neblina. Y cuando el dinero se vuelve neblina, cualquiera puede respirarlo sin dejar huellas visibles. Lo escalofriante es el tamaño del presunto desvío, alrededor de 5.000 millones de pesos, dinero que debió reforzar muros para contener a criminales y que según la línea de investigación pudo terminar alimentando una red que se movía como una serpiente silenciosa, disciplinada, hambrienta. Y aquí es donde el nombre de García Luna pesa más que nunca, porque él no operaba solo, operaba con respaldo político, con acceso directo, con espacios donde los sellos se consiguen rápido y las preguntas se apagan. Por eso el pueblo de México siente rabia con Calderón, porque si García Luna era el brazo, alguien lo sostuvo como cuerpo. En un conflicto real, el comandante responde por sus generales, y en un conflicto construido con discursos, el discurso también es responsabilidad. En las oficinas federales, mientras tanto, el mensaje es otro. Esto no se trata de uno más, se trata de ir cerrando el cerco, captura por captura, hasta que la red se vea completa. En una mesa de seguridad, Harfuch observa el patrón con frialdad quirúrgica. Cuando empiezas a detener a los que firmaron, es porque ya estás listo para tocar a los que ordenaron. Y entonces aparece el dato que cambia el aire del cuarto. Dicen que en el expediente no solo hay contratos, también hay una lista de beneficiarios, una lista corta y un nombre que, si se confirma, haría temblar a más de uno. ¿Quién está en el primer renglón? Hay algo que la gente olvida cuando escucha la palabra corrupción. No siempre empieza con una maleta de dinero, a veces empieza con algo más simple, un permiso, un sí en un escritorio, un adelanto en una reunión, un firma, y luego vemos, y por eso cuando detienen a Eduardo N., la historia no se queda en Puebla, se estira hacia atrás hasta el sexenio, donde para muchos se volvió costumbre justificarlo todo con una bandera: el conflicto. Felipe Calderón sostenía que el discurso de la firmeza, pero en el centro del tablero Genaro García Luna acumulaba el poder real, control operativo, control presupuestal, control de narrativas, el hombre que aparecía como garante de seguridad y que hoy carga una condena en Estados Unidos que lo convirtió en símbolo de traición institucional. Lo que ahora se investiga con nombres que caen uno por uno no es una anécdota administrativa, es un mecanismo: contratos, servicios, centros federales, montos que se inflan, conceptos que se vuelven humo y un flujo de dinero que, según la investigación, pudo terminar donde nunca debían bolsillos ajenos al Estado. Eduardo N. encaja perfecto en esa maquinaria porque quien fue comisionado del sistema penitenciario no solo administra, decide que entra, que se paga, que se repite, que se disfraza. Y cuando alguien decide eso durante años, el dinero deja de ser presupuesto, se vuelve ruta. En la mesa de seguridad la lectura es fría. No importa el apellido del detenido, importa el patrón. Detuvieron primero a los cercanos, luego a los operadores. Ahora van por los que firmaron, y ahí, como ancla silenciosa, aparece Harfuch, no como figura de cámara, como el hombre que entiende que esto es una escalera. Si ya están apretando abajo es porque creen tener con qué subir sin que se rompa el caso. Pero la tensión real no está en lo que dicen, está en lo que callan, porque según voces internas en el expediente hay algo más que contratos. Un resumen de trazabilidad, una hoja donde el dinero deja de ser cifra y se convierte en nombres, y en esa hoja dicen: hay una línea subrayada 2 veces. ¿Por qué alguien la subrayaría si no fuera la puerta al siguiente golpe? Hay una razón por la que esta historia enfurece, porque durante el sexenio de Felipe Calderón el sistema se acostumbró a obedecer sin preguntar. En televisión el mensaje era simple: estamos ganando. En la calle el mensaje era otro: patrullas, retenes, miedo. Y en el centro, Genaro García Luna
se movía como un hombre intocable, el técnico perfecto, el estratega, el operador que sabía cómo controlar el caos. Pero los expedientes que hoy se reactivan sugieren que el caos no solo se combatía, también se administraba. La lógica era fría. Si el país vivía en emergencia, todo se podía justificar. Contratos urgentes, servicios prioritarios, adjudicaciones rápidas, y en ese corredor de prisa y humo el dinero público tenía una característica peligrosa, se volvía fácil de mover. Por eso los nombres que están cayendo importan, no son celebridades, son engranes, asesores, firmantes, gestores, operadores administrativos, gente que no aparece en el discurso, pero que sostiene al discurso con papel, sello y factura. Eduardo N. encaja justo ahí. En el mundo penitenciario un contrato no es un trámite, es una puerta. La puerta a un proveedor, la puerta a una simulación, la puerta a un sobrecosto. Y cuando esa puerta se abre durante años, el presupuesto deja de ser presupuesto, se vuelve corriente. La pregunta incómoda es la que tu audiencia ya tiene en la punta de la lengua. Si García Luna operaba dentro del Estado con esa libertad, con ese control, de verdad Calderón no sabía, porque hay ignorancias que no son accidentes, son conveniencia. En la mesa de seguridad el análisis es más crudo, ahí no discuten discursos, discuten conexiones, y Harf aparece como el punto fijo, el hombre que entiende el lenguaje real del poder. Cuando empiezas a detener a quienes firmaron es porque estás buscando a quienes dieron la instrucción, y entonces alguien abre una carpeta interna y señala un apartado que no estaba en el resumen público. Un renglón donde el dinero no termina en servicios ni en mantenimiento, termina en una frase que hiela, beneficiario final, y debajo una inicial, solo una. ¿De quién es esa inicial y por qué no la quieren pronunciar en voz alta? Hay un tipo de poder que no necesita dispositivos, necesita credenciales, necesita sellos, necesita que alguien arriba te mire y te diga sin decirlo, estás cubierto. En el sexenio de Felipe Calderón, García Luna se convirtió en ese hombre al que todos trataban como intocable, no por cariño, por conveniencia, porque mientras él sostuviera la narrativa del conflicto, el gobierno podía pedir paciencia, presupuesto y silencio. Y en ese silencio crecieron las rutas paralelas. La Fiscalía habla de contratos, de servicios, de centros federales, pero en realidad está hablando del corazón administrativo del país. La parte donde el dinero público se vuelve líquido, donde se puede inflar un concepto, esconder un sobrecosto, simular una prestación y vestirlo de legal. Eduardo N. no es el final, es el eslabón que conecta el discurso con la firma, porque un penal no se administra con discursos, se administra con facturas. Y si el dinero destinado a muros, cámaras y mantenimiento terminó en otra parte, entonces la pregunta ya no es solo quién firmó, sino quién permitió que ese esquema se repitiera durante años. Tu audiencia lo siente. Calderón puede decir que no sabía, que no vio, que no escuchó, pero hay ceguera que cuesta demasiado para ser inocente. Hay ignorancia que se parece demasiado a protección. En una mesa de seguridad, Harfuch escucha el resumen con el gesto de ¿quién entiende el patrón? Primero caen los operadores visibles, luego los firmantes, y después, inevitablemente, el caso busca la cabeza política del relato. Y entonces, desde adentro, alguien suelta una frase que cambia la temperatura del cuarto. Ya no estamos siguiendo contratos, estamos siguiendo lealtades, porque en el expediente aparece un cruce, una llamada, una reunión, una instrucción no escrita, algo que no debería existir. Y si ese cruce se confirma, el siguiente nombre en la historia ya no será un N, será alguien que hasta hoy se ha escudado detrás de un sexenio. ¿Qué se dijo exactamente en esa reunión y quién estaba sentado al centro de la mesa? No es Puebla, no es una detención, no es un exfuncionario más, es el sonido de un cerrojo que por fin empieza a girar, porque cuando la Fiscalía anuncia que cayó Eduardo N. por probable peculado y delincuencia organizada, lo que en realidad está diciendo es esto. Ya no están buscando culpables sueltos, están
reconstruyendo una estructura, y esa estructura tiene un rostro que México ya conoce. Genaro García Luna, el hombre que vendió disciplina, tecnología y control, el técnico del sexenio de Felipe Calderón, el operador que se movía como si la ley fuera un uniforme que podía ponerse y quitarse, y que terminó condenado en Estados Unidos no por errores administrativos, sino por traicionar la esencia de la seguridad, proteger a la gente. Lo que sigue es lo verdaderamente escalofriante. La maquinaria no funcionaba con dispositivos, funcionaba con contratos para centros federales, contratos con palabras limpias y rutas torcidas, contratos que según las investigaciones sirvieron para desviar recursos que eran para muros, cámaras, mantenimiento, control, y que habrían terminado alimentando un circuito de dinero que nadie quería ver de frente. Por eso las capturas recientes no se sienten aisladas. Primero otros nombres, luego los operadores, ahora un comisionado que estuvo en una posición perfecta para que el dinero se volviera movible. Y aquí entra el punto que tu audiencia no perdona el contexto político, porque el sexenio de Felipe Calderón no fue cualquier periodo, fue el tiempo donde se pidió confianza ciega, donde se dijo es conflicto, donde se defendió una estrategia con el argumento de que el dolor era el precio de la seguridad. Pero si el hombre más poderoso del aparato de seguridad estaba haciendo lo contrario a lo que predicaba, entonces la pregunta es inevitable. ¿De verdad arriba vio nada? ¿De verdad escuchó nada? ¿De verdad nadie olió el humo? Hay silencios que suenan a protección, hay omisiones que parecen blindaje, y cuando la historia se cuenta con sangre en la calle, la frase "yo no sabía" se convierte en un insulto para quien lo perdió todo. En una mesa de seguridad, mientras el país escucha la noticia como si fuera otro titular, el análisis es distinto. Ahí no se discute moral, se discuten rutas, se discuten conexiones, se discute el orden de los siguientes golpes, y ahí aparece Harfush como el punto de tensión que no necesita micrófono, el hombre que entiende que cuando el Estado empieza a tocar a los que firman es porque cree tener con qué subir sin que se caiga el caso. Lo que se siente en el ambiente es una cuenta regresiva, porque el expediente no solo habla de contratos, habla de algo peor: beneficiarios, gente que no aparece en las facturas, gente que no firma, gente que solo cobra en silencio. Y esa palabra beneficiario final cambia el aire de la habitación, porque ahí es donde se rompe la narrativa. Ahí es donde la historia deja de ser corrupción administrativa y se vuelve traición organizada. Hoy detuvieron a un eslabón, pero el hilo, si lo jalas, no se queda en Puebla. El hilo sube hacia el sexenio que lo protegió en el discurso, hacia los pasillos donde se normalizó el adelante, hacia el momento exacto donde alguien tuvo que decidir esto se permite. Y esa es la última imagen con la que cerramos una carpeta abierta, una hoja al fondo, un renglón subrayado, una firma que nadie quiere pronunciar, porque si ese renglón se confirma el siguiente nombre, ya no será un N, será un golpe directo al relato de todo un sexenio. Y aquí viene lo más inquietante: esa hoja ya está sobre la mesa. ¿Quién aparece primero en la lista? ¿Y qué va a hacer el poder cuando por fin lo digan en voz alta?